En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 3 del cuadernillo de ejercicios del tema 2. El enunciado de este ejercicio nos dice, conocida la función de costes de un empresario, que viene dada por la expresión que aparece en la diapositiva, determinar e ilustrar gráficamente su decisión óptima en cada caso, sabiendo que vende su producto en un mercado competitivo en el que el precio puede ser, en cada uno de los apartados, es un precio distinto. 22 unidades monetarias, 42, 70, 150 y 330. Para cada uno de estos precios tenemos que decir cuál es la decisión óptima del empresario. Recordemos que estamos en este tema analizando mercado competitivo y ya habéis visto en teoría cuáles son las condiciones a partir del problema de maximización del beneficio de un empresario individual para que éste maximice su beneficio y tome las decisiones óptimas de producción. Recordad que hay tres condiciones. La condición de primer orden, que establece que el ingreso marginal se tiene que igualar al coste marginal. En el caso de competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio de mercado. La segunda condición, la condición de segundo orden, es que la segunda derivada tiene que ser menor que cero para que la curva, la función que estamos representando, que es el beneficio, alcance su punto máximo. Esto implica que el coste marginal tiene que encontrarse en un tramo creciente, no podemos situarnos en un tramo decreciente. Y en tercer lugar está la condición económica, que lo que nos establece es que el beneficio de un productor, si produce, tiene que ser mayor o igual que el beneficio si decide no producir nada. En este caso, planteamos el problema de maximización del beneficio de un empresario J. La variable de decisión es la cantidad de output que va a producir cada empresario y tenemos que el beneficio viene dado por el ingreso, que es precio por cantidad que produce cada empresario, menos los costes. Y en este caso estamos en costes, estamos en el corto plazo. Luego trabajamos con una curva de costes totales a corto plazo. Fijaros que hay un elemento que es fijo, que es el coste fijo, que son los 2.304 unidades monetarias. La condición de primer orden es una condición matemática que nos dice que para maximizar una función, la derivada de esta función respecto de la variable de decisión, es decir, la derivada del beneficio respecto de la cantidad producida, tiene que igualarse a cero. En el caso de competencia perfecta, fijaros que si hacemos la primera derivada de la función de beneficio, el precio es una constante, por lo tanto, al derivar el ingreso respecto de la cantidad nos queda el precio y menos, y ahora todo lo que está dentro del paréntesis, la derivada, que no es otra cosa que el coste marginal. La derivada del coste total respecto de la cantidad es el coste marginal. La derivada del primer término es un tercio, que es constante, por 3, que es el exponente, por q elevado a 3 menos 1, que es 2, q al cuadrado. Fijaros automáticamente que el 3 que aparecía en el exponente, que ahora aparece multiplicando, se simplifica con el 1/3. El siguiente término, la derivada sería menos 12, que es constante, por 2 por q elevado a 2 menos 1. Y nos queda 2 por 12, que es 24, multiplicado por q. Y el siguiente término, que es 150q, pues la derivada es 150. Y la derivada del coste fijo, como es un coste que no depende de la cantidad, su derivada es 0. Y toda esta expresión, precio menos coste marginal, tiene que igualarse a 0. O lo que es lo mismo, precio igual a coste marginal, pasando el menos coste marginal al otro lado de la igualdad, y así nos queda precio igual a coste marginal. La condición de segundo orden nos dice que la segunda derivada de la función objetivo respecto de la variable de decisión, es decir, la derivada segunda de la función de beneficios respecto del output, tiene que ser menor que 0 para que ese punto que alcancemos sea un máximo. Vamos a comprobar si se cumple esta condición de segundo orden. La segunda derivada, tenemos que derivada de P es 0 porque es una constante, no depende de la cantidad, y ahora menos la derivada de lo que nos quedaba dentro del corchete, que era el coste marginal. La derivada del coste marginal va a ser 2q menos 24. Se cumplirá la condición de segundo orden, es decir,
que la segunda derivada sea menor que 0, siempre que la cantidad output producida por cada empresario sea mayor que 12 unidades físicas de output. Y en cuanto a la condición económica, no es como tal una condición matemática, es decir, cuando en matemáticas queremos optimizar una función, ya sea maximizarla o minimizarla, trabajamos con la condición de primer orden y la condición de segundo orden. Pero en este caso, al estar en economía, necesitamos además una condición económica que nos va a determinar que al empresario realmente le interesa producir. Y para que le interese producir, lo que se tiene que producir es que el beneficio de producir una cantidad positiva sea mayor o igual que el beneficio de no producir nada, es decir, que el beneficio de cuando Q es igual a 0. El punto en el que el productor está indiferente en el corto plazo entre producir y no producir se conoce como mínimo de explotación. Y es aquel punto en el que el coste marginal coincide con el coste variable medio. Por lo tanto, tenemos que igualar las dos funciones, la de coste marginal y la de coste variable medio, y despejamos Q para obtener la cantidad que corresponde al mínimo de explotación. En el lado de la izquierda ponemos el coste marginal que ya hemos calculado antes, que era Q cuadrado menos 24Q más 150, y tiene que ser igual en el mínimo de explotación al coste variable medio, que si tomamos la parte de coste variable de nuestra función de costes totales, el coste variable es 1/3 de Q elevado al cubo menos 12Q cuadrado más 150Q. Si ahora ese coste variable lo dividimos por Q, obtenemos el coste variable medio y nos queda 1/3 de Q cuadrado menos 12Q más 150. En el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho aparece ese 150 que se puede automáticamente simplificar. Y ahora vamos a pasar todos los elementos al mismo lado de la ecuación, de tal manera que nos quedará Q cuadrado menos el otro término que tenemos de Q cuadrado, que es 1/3 de Q cuadrado, menos el 24Q y más 12Q, porque el menos 12Q pasa al lado izquierdo sumando. Y todo ello igual a 0. Los términos en Q cuadrado sería 1 menos 1/3, que son 2/3 de Q cuadrado, y ahora menos 24Q más 12Q, que nos queda menos 12Q. Todo igual a 0. Si sacamos factor común de 2 por Q, tendríamos 2Q, paréntesis, y ahora multiplicado por 1/3 de Q menos 6. De tal manera que esta ecuación tiene dos posibles soluciones matemáticas. Que Q sea igual a 0 o bien que Q sea 18 unidades. Son dos soluciones matemáticas, pero la solución económica realmente solo es una, y es que el mínimo de explotación sea 18, porque realmente el mínimo de explotación se tiene que encontrar en un tramo en el que los costes marginales sean crecientes, y para que sean crecientes, en el caso de cantidad 0, los costes marginales serían decrecientes. Y a esa cantidad de mínimo de explotación le corresponde un precio. ¿Este precio cómo lo calculamos? Pues sustituyendo ya sea en el coste marginal o en el coste variable medio la cantidad de mínimo de explotación que acabamos de obtener. Si tomamos, por ejemplo, el coste marginal, tendríamos y sustituimos Q por el mínimo de explotación, tendríamos 18 al cuadrado menos 24 por 18 más 150. Que operando nos queda 42 unidades monetarias. Este precio que corresponde al mínimo de explotación va a ser el precio mínimo a partir del cual el empresario está interesado en producir. Cualquier precio por debajo de 42 unidades monetarias va a conllevar que los beneficios de producir sean menores que los beneficios de no producir nada, y por lo tanto lo óptimo será no producir. El problema nos pide de representar gráficamente las decisiones del empresario en cada uno de los casos. Pero antes de comenzar con cada uno de los precios y ver cuáles son las decisiones óptimas, vamos a ver cómo es la representación gráfica de las funciones de coste marginal, coste variable medio y coste total medio de nuestro empresario. Para ello, partimos del coste marginal, que tenemos que es la expresión Q cuadrado menos 24Q más 150, que ya hemos calculado en la transparencia anterior.
Para representar gráficamente una función tenemos en primer lugar que calcular la primera derivada, para ver si es positiva o negativa. En este caso, la primera derivada del coste marginal es 2q menos 24, que no sabemos a priori si va a ser positiva, negativa o va a coincidir con 0. Para ello, fijaros que si la igualamos a 0 y despejamos q, llegamos a las siguientes conclusiones. Y es que cuando q es menor que 12, esta primera derivada es negativa, lo cual quiere decir que la curva de costes marginales es decreciente. Mientras que si q es mayor que 12, la derivada del coste marginal respecto de q va a ser positiva, lo que quiere decir que la curva de costes marginales es creciente. Y en el caso en el que q es igual a 12, la curva de costes marginales es exactamente 0. La derivada del coste marginal respecto de q es exactamente igual a 0. Lo que quiere decir que para esa cantidad de 12, el coste marginal alcanza un mínimo. La segunda derivada nos va a decir cómo es esta curva, si es convexa, cóncava o si es una recta. Si tomamos la primera derivada, que es 2q menos 24, directamente la siguiente derivada es 2, que es un valor positivo siempre. Y esto quiere decir que la curva de coste marginal es una curva convexa respecto del eje que estamos derivando, que es el eje de cantidades q. Y además vamos a ver si tiene puntos de corte con los ejes. Fijaros que si la cantidad es 0 y la reemplazamos en la expresión del coste marginal, tendríamos el primer término q cuadrado, 0, menos 24q, 0, y nos quedaría 150. El coste marginal para q igual a 0 sería 150. Ese sería nuestro punto de corte con el eje vertical. Vamos a representar gráficamente los costes marginales, costes variables medios y costes totales medios en un mismo gráfico. Estos costes los representamos en el eje vertical, mientras que cantidades las representamos en el eje horizontal o eje de abscisas. Para el coste marginal hemos dicho que tenemos que es una curva que para q menor que 12 es decreciente y a partir de q igual a 12 es creciente, y que además es convexa respecto del eje q y que tiene un punto de corte con el eje vertical en 150. Por lo tanto, tendremos una curva de esta forma. Vamos a representar a continuación el coste variable medio. El coste variable medio que, para obtenerlo, ya habíamos comentado en la anterior transparencia, se calcula como el coste variable dividido por unidad producida. Dividimos por q. Y tenemos la expresión 1/3 por q cuadrado menos 12q más 150. Y esta es la curva que queremos representar. Procedemos de la misma manera. Calculamos la primera derivada, la derivada del coste variable medio respecto de q, y tendremos 2/3 por q menos 12. Tampoco podemos decir a priori si este valor va a ser mayor, menor o igual que 0. Al igualar a 0 esta primera derivada y despejar q, obtenemos que si q es menor que 18, entonces esta primera derivada va a ser menor que 0. Y quiere decir que el coste variable medio va a ser decreciente hasta q igual a 18. Cuando q sea exactamente 18, fijaros que serán 2 por 18 dividido por 3 y menos 12 es exactamente 0. En ese caso, el coste variable medio alcanza un mínimo. Y a partir de ahí, si q es mayor que 18, entonces la primera derivada del coste variable medio es mayor que 0 y por lo tanto la curva de coste variable medio es creciente. La segunda derivada es directamente 2/3, ya que en la primera derivada solo está el término 2/3 por q, que es el que depende de q. Y 2/3 es un término positivo, por lo que la curva de coste variable medio es también una curva convexa respecto del eje que estamos derivando. Y por último, vamos a calcular si tiene algún punto de corte con el eje vertical. Y si reemplazamos q en la expresión del coste variable medio por 0, nos quedará 150. Luego el punto de corte va a coincidir con el del coste marginal. Por ello, si ahora en el gráfico de la derecha
representamos esta curva de coste variable medio, tenemos que partirá también del eje vertical del punto 150, el mismo exactamente, va a ser decreciente, pero ¿hasta qué valor? Hasta 18. Y a partir de 18 va a ser creciente y además es también convexa. Y cuando Q es 18, que es el punto en el que la curva de coste variable medio alcanza su mínimo, sabemos, porque hemos visto ya en teoría, que necesariamente tiene que coincidir en ese punto que se crucen la curva de coste variable medio con la curva de costes marginales. Y si no, comprobad que si reemplazáis en la expresión de la curva de coste marginal Q igual a 18, obtendréis exactamente el mismo valor que el coste variable medio. Por lo tanto, representando gráficamente, tendremos que la curva de coste variable medio tendrá esta forma. Partirá de 150, decreciente, alcanzará su mínimo para Q igual a 18, en el cual se cruzará con el coste marginal, y a partir de ahí será una curva creciente. Y ese punto de corte, como ya he dicho, es el mínimo de explotación, al cual le corresponde, como hemos calculado antes, un precio que será a partir del cual esté interesado en producir el empresario, que en este caso es de 42 unidades monetarias. A continuación, vamos a representar también gráficamente los costes totales medios. Los costes totales medios se calculan como el coste total por unidad producida. Luego dividimos la expresión del coste total por Q y obtenemos que la expresión en nuestro caso es 1/3 de Q cuadrado menos 12Q más 150 más 2304, que era el coste fijo dividido por Q, coste fijo medio. Observad que el coste total medio es igual al coste variable medio que hemos calculado antes más el coste fijo medio. Para representar esta curva, que va a tener un comportamiento muy similar a la anterior, a la del coste variable medio, porque está íntimamente relacionada con ella, pues al calcular la primera derivada, obtenemos que tendríamos 2/3 por Q menos 12, y ahora observad que el tercer término es 150, cuya derivada es 0, pero el cuarto término del coste total medio sí que depende de Q y aparece en el denominador. Por lo tanto, al hacer la derivada, es la derivada de un cociente, y por eso va a ser menos 2304 dividido por Q cuadrado. Si ahora multiplicamos toda la expresión por Q al cuadrado para quitarla del denominador, nos quedaría 2/3 por Q al cubo menos 12Q cuadrado menos 2304. Esta expresión tiene términos tanto positivos como negativos. Luego, tampoco sabemos a priori cuándo va a ser mayor, menor o igual que 0. En este caso, tenemos una ecuación que sería 2/3 por Q cubo menos 12Q cuadrado menos 2304 igual a 0. Para resolver esta ecuación de tercer grado, necesitamos aplicar alguna de las técnicas que habéis estudiado ya en bachillerato, y que si no os acordáis podéis utilizar alguna de las páginas web que a lo mejor ya conocéis por otras asignaturas como matemáticas, como por ejemplo Wolfram Alpha. Wolfram es la empresa que desarrolla un software que se llama Matemática, que es un software bastante conocido a nivel científico y que tiene una versión gratuita en la web, que es esta página web, wolframalpha.com, que permite hacer bastantes cosas en el ámbito de matemáticas y de otras ciencias. Pero lo que nos concierne a nosotros os va a servir sobre todo, aquí podéis ver en la parte de la izquierda, para hacer problemas de álgebra, representar gráficos, hacer problemas de cálculo, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, etc. Y luego tiene un lenguaje bastante sencillo, en el cual en esta casilla solo tenéis que meter la orden que queréis que os ejecute. En este caso habéis ya incluido la ecuación de tercer grado que tenemos, 2/3 por x elevado al cubo menos 12 por x elevado al cuadrado menos 2304 igual a 0. Le damos intro y nos saca directamente una serie de información acerca de la resolución del problema, y aquí es donde nos da las soluciones. Fijaros que tiene una solución real,
x24, en nuestro caso lo llamamos q, y tiene dos soluciones complejas, dos números complejos, que de estas las vamos a descartar. Y nos vamos a quedar con esta solución q igual a 24. Por lo tanto, volviendo a nuestro problema, obtenemos que la cantidad para la cual se hace cero esta derivada del coste total medio es q igual a 24. El punto en el cual el coste total medio se hace mínimo se conoce como óptimo de explotación, y es aquel punto en el cual los beneficios se hacen exactamente igual a cero. Y a ese óptimo de explotación le corresponde un precio que obtenemos reemplazando ya sea en el coste total medio o en el coste marginal, ya que en ese punto, en el óptimo de explotación, coinciden coste marginal con coste total medio, la cantidad que hemos obtenido, 24. En nuestro caso, si lo reemplazamos en el coste total medio, tendríamos 1/3 por 24 al cuadrado menos 12 por 24 más 150 más 2304 partido por 24. Si hacéis estos cálculos, obtenemos que el óptimo de explotación, el precio que corresponde al óptimo de explotación, es 150. Una vez que hemos determinado este óptimo de explotación, que es el punto en el cual se hace mínimo el coste total medio, vamos a ver que si la cantidad es menor que 24, menor que el óptimo de explotación, el coste total medio va a ser decreciente porque la derivada del coste total medio respecto de Q va a ser negativa. Y si el coste total medio, aquí hay una errata, si Q es mayor que 24, entonces la derivada del coste total medio respecto de Q es mayor que 0 y por lo tanto la curva de coste total medio es creciente. Si calculamos la segunda derivada del coste total medio, nos va a decir si esta curva es cóncava o convexa. Si tomamos esa primera derivada, que era 2/3 por Q menos 12 menos 2304 partido de Q cuadrado, y derivamos, tenemos 2/3 menos, y la derivada de menos 12 es 0, y ahora la derivada de menos 2304 dividido por Q elevado al cuadrado es de nuevo la derivada de un cociente. Recordad, aunque no lo he dicho antes, cómo es la expresión de la derivada de un cociente. Tenéis que hacer en el numerador, vais a tener derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo ello dividido por el denominador al cuadrado. Pues si hacéis ese cálculo de derivada y simplificáis, llegáis a que tenéis que la expresión es más 2304 dividido de Q al Q. Y fijaros que la suma de estos dos elementos que son positivos va a dar que la segunda derivada es positiva. Luego la curva de coste total medio es también convexa respecto al eje Q, que es el que estamos derivando. Y ya por último, vamos a ver si tiene puntos de corte con los ejes. Fijaros que si reemplazamos Q igual a 0 en la expresión del coste total medio, el primer término tendríamos que es 0, menos 12 por Q, que es 0 también, más 150, ahí tenemos esa parte fija, más 2304 dividido por 0. Y una constante positiva dividida por 0 es infinito, lo cual quiere decir que nuestra curva de costes totales medios no corta al eje vertical, sino que tiene una asíntota vertical. Si ahora pasamos a representar gráficamente esta función, hemos visto que es decreciente hasta Q igual a 24. En Q igual a 24 el coste total medio se hace mínimo, es el óptimo de explotación, y a partir de ahí la curva es creciente. Y esta curva es convexa respecto del eje que estamos derivando, que es el eje de output. Luego tendría esta forma que representamos. Y este punto de corte entre el coste marginal y el coste total medio es el óptimo de explotación, al que le corresponde el precio de 150 unidades monetarias. Pasamos a continuación a, ahora ya sí, resolver cada uno de los apartados. Para ello nos apuntamos cada una de las tres ecuaciones para recordarlas: coste marginal, coste variable medio, coste total medio.
Y el apartado A nos dice que nos pregunta por la decisión óptima del empresario cuando el precio en el mercado competitivo es de 22 unidades monetarias. Aquí en la derecha representamos el gráfico que hemos obtenido antes, lo vamos a representar más estilizado, más vertical, para poder representar mejor los distintos puntos que vamos a ir obteniendo. Pero en todo caso, observad que aunque a distinta resolución, pero es exactamente el mismo gráfico que hemos representado en la transparencia anterior. En nuestro caso, si el precio es igual a 22, fijaros que va a estar por debajo del precio mínimo a partir del cual va a estar interesado en producir el empresario. Está por debajo de ese precio que corresponde al mínimo de explotación, que era 42. Esto quiere decir que para ese precio de 22, los beneficios van a ser más pequeños que menos los costes fijos, es decir, va a tener unas pérdidas en valor absoluto mayores que los costes fijos. Por lo tanto, lo óptimo para el empresario va a ser no producir. Vamos a ver qué ocurriría si decidiera producir a pesar de que estamos diciendo que no es óptimo para él. A partir de la condición de primer orden, reemplazando el precio y la condición de primer orden, que os recuerdo era precio igual a coste marginal, tenemos 22, que es el precio, igual al coste marginal en nuestro caso, que es q cuadrado menos 24q más 150. Despejamos y tenemos esta ecuación de segundo grado, q cuadrado menos 24q más 128, igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado, que es, recordad que una ecuación de segundo grado se resuelve como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Luego tenemos 24 más menos la raíz cuadrada de 576, que es 24 al cuadrado, menos 4 por 128, que es 512, y todo ello dividido por 2. Si operamos, llegamos a dos posibles soluciones, que q fuera 8 o que q fuera 16. ¿Qué es lo que ocurre? Que para q igual a 8 nos encontramos en un tramo decreciente de los costes marginales, mientras que para q igual a 16 estamos en el tramo creciente de los costes marginales. Y recordad que la condición de segundo orden en un mercado en competencia perfecta establece que el empresario se tiene que situar en el tramo creciente de los costes marginales. Veamos cuál sería el beneficio si esta empresa produce esa cantidad de q igual a 16, que es la que nos da la condición de primer orden. Pues para calcular el beneficio no tenemos otra cosa que hacer nada más que calcular su ingreso y restarle los costes totales. El ingreso es precio por cantidad, 22, el precio por la cantidad 16, menos, y ahora todo lo que aparece en el paréntesis, que son la expresión de los costes totales, que es un tercio de q al cubo, 16 al cubo, menos 12 por 16 al cuadrado, más 150 por 16, más los costes fijos, que son 2.304. Si operáis, obtenéis que el empresario obtiene unas pérdidas de 2.645,33 unidades monetarias. Vamos a calcular, para hacer la representación gráfica, cuál es el coste variable medio de producir esta cantidad y cuál es el coste total medio de producir esa cantidad. Para calcular el coste variable medio, reemplazamos en la expresión del coste variable medio la cantidad 16 y tendríamos un tercio por 16 al cuadrado menos 12 por q, que es 16, más 150, que operando nos da que el coste variable medio de producir 16 unidades serían 43,33 unidades monetarias. Y por su parte, el coste total medio de producir esas 16 unidades físicas tenemos que es el coste variable medio, que ya hemos calculado, un tercio por 16 al cuadrado menos 12 por 16 más 150, que era 43,33, más el coste fijo medio, que es 2.304, que es el coste fijo, dividido por la cantidad producida, que es 16. Y ahí tenemos que es ese coste total medio, 187,33 unidades monetarias. ¿Qué es lo que ocurre si el empresario
tal como le recomendaría un asesor que conoce bien las condiciones de optimización, de maximización del beneficio. ¿Qué es lo que ocurre si el empresario decide no producir? Pues directamente, si decide no producir, Q va a ser 0. ¿Y cuánto va a ser el beneficio? Bueno, pues los ingresos van a ser 0, el coste variable va a ser 0, pero sí que va a tener costes fijos, que con signo negativo, porque es un coste, tendremos que el beneficio va a ser una pérdida de 2.304 unidades monetarias. Si ahora comparamos el beneficio que hemos obtenido al producir esas 16 unidades físicas, que es menos 2.645,33, y lo comparamos con el beneficio de no producir nada, 2.304, obviamente es mejor, dentro de lo malo que es tener una pérdida, es mejor tener una pérdida cuanto más pequeña posible, mejor. Por lo tanto, al empresario le va a interesar más no producir, porque en ese caso su pérdida son 2.304, mientras que en el otro caso, si produce, su pérdida es mucho mayor. Gráficamente, fijaros, para este precio de 22, trazamos la horizontal y fijaros que al coste marginal lo corta en 2 puntos. El primero de los puntos es esa primera solución de la ecuación que hemos obtenido, Q igual a 8, y que ya hemos descartado porque se encuentra en un tramo decreciente de los costes marginales. El segundo punto de corte en el que coincide el precio con la curva de coste marginal es el que corresponde a la cantidad de 16. Ahora, para representar el beneficio, tenemos que calcular los costes por una parte, costes totales por una parte y los ingresos por otra parte. Vamos a empezar con la parte de los costes. Para esta cantidad de 16, si la trasladamos esta cantidad a la curva de coste variable medio, esa altura nos dice exactamente cuál es el coste variable medio de producir cada unidad, los 43,33 que hemos obtenido antes. Fijaros que el coste variable medio se calculaba como coste variable dividido por cantidad. Luego, si queremos obtener cuál es el coste variable de producir 16 unidades, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el coste variable medio para esas 16 unidades multiplicado por el número de unidades, 43,33 por 16. Gráficamente, fijaros que ese producto coincide con el área del rectángulo que pintamos ahí en amarillo, que es un rectángulo de base 16 y altura 43,33. Y el área del rectángulo es base por altura. Ya tenemos pues con esto una parte de los costes totales, que son los costes variables. La siguiente parte que nos falta es los costes fijos. Gráficamente, ¿dónde están los costes fijos? Los costes fijos medios se calculan como la diferencia entre los costes totales medios y los costes variables medios. Acordaros que en la anterior transparencia hemos estado explicando que a la hora de calcular el coste total medio se puede calcular como coste variable medio más coste fijo medio. Luego la distancia vertical entre las dos curvas de costes medios son los costes fijos medios. Y la altura total, para Q igual a 16, la altura total de la curva de coste total medio, esa altura total, que era 187,33, nos da el valor de los costes totales medios de producir cada una de esas 16 unidades. Fijaros que ahora el rectángulo que hemos pintado en naranja corresponde con los costes fijos, porque tenemos que la distancia entre las dos curvas de costes medios hemos dicho que es el coste fijo medio. Y el coste fijo medio, ¿cómo se calcula? Como coste fijo dividido por Q. Luego el producto del coste fijo por la cantidad Q va a ser el coste fijo. Y fijaros que el área del rectángulo es base Q por altura, coste fijo medio. Por lo tanto, coste fijo medio por Q es el coste fijo. Tenemos que el área amarilla hemos dicho que es el coste variable y el área naranja los costes fijos. Por lo tanto, la suma de ambas áreas, todo lo que está coloreado, representa los costes totales de producir 16 unidades. Tenemos pues ya una parte del beneficio que es los costes
y toda esta área coloreada tiene un signo negativo porque son costes. Vamos a ver a continuación cuáles son los ingresos que obtiene el empresario por la venta de esas 16 unidades. Las vende a un precio de 22 unidades monetarias cada una de ellas y vende 16 unidades. Por lo tanto, el área del rectángulo que acabo de marcar con esa retícula es exactamente los ingresos totales del empresario. Los ingresos totales son precio por cantidad vendida. Por lo tanto, es el área del rectángulo base por altura, precio, altura por cantidad, que es la base. Y esa parte del beneficio, que es el ingreso total, tiene un signo positivo. Fijaros que, por lo tanto, la diferencia en áreas entre toda la parte coloreada menos la parte que aparece con la cuadrícula son exactamente las pérdidas que obtiene el empresario. Y fijaros que esas pérdidas, todo el área naranja más la parte amarilla que no aparece con cuadrícula, excede a los costes fijos. Las pérdidas son mayores que los costes fijos. Hemos dicho que los costes fijos es el área naranja. Por lo tanto, al empresario no le interesa producir porque las pérdidas que está obteniendo son mucho mayores que los costes fijos, que son los que tendría que incurrir si no produjera nada. Vamos con el siguiente apartado, el apartado B. En el apartado B nos dan otro precio, el precio de 42. Partimos de nuevo del mismo gráfico y nos fijamos que ahora si el precio es 42, resulta que coincide exactamente con el precio que corresponde al mínimo de explotación o precio mínimo a partir del cual el empresario está dispuesto a producir. En ese punto exactamente, en el mínimo de explotación, el beneficio coincide con menos los costes fijos y por lo tanto, justo en ese punto, el empresario está indiferente entre producir o no. Veámoslo calculándolo. Si decide producir, nos vamos a la condición de primer orden para ver qué cantidad tiene que producir. Igualamos precio igual a coste marginal, precio es 42, igualamos al coste marginal y obtenemos esta ecuación de segundo grado, que si resolvemos la ecuación de segundo grado, las raíces que obtenemos son q igual a 6 y q igual a 18, igual que antes nos quedaríamos con q igual a 18, porque estaríamos en el tramo creciente de los costes marginales. El beneficio que obtenemos si producimos 18 unidades, pues reemplazando en la función de beneficios, los ingresos que serían precio por cantidad, 42 por 18, menos los costes totales, y obtendríamos que exactamente nos da menos 2.304 son los beneficios si producimos 18 unidades físicas del bien. Para esta producción, ¿cuánto será el coste variable medio? Pues tomamos la función de coste variable medio y reemplazamos Q18, operamos y obtenemos que el coste variable medio tiene que ser 42. Y el coste total medio para la cantidad de 18 reemplazamos en la función de coste total medio y obtendremos que en ese caso el coste total medio son 170. Si el empresario decide no producir, entonces Q es 0 y directamente el beneficio de no producir es menos los costes fijos, que son menos 2.304. Fijaros que en este caso, tanto si decide producir como si decide no producir, los beneficios son exactamente los mismos, por lo que el empresario estará indiferente entre producir o no producir. Gráficamente, fijaros, para este precio de 42 coincide exactamente con el punto en el que los costes variables medios y costes marginales se cruzan y además el coste variable medio se hace mínimo. El otro punto con el que se cruzaba en el coste marginal era Q igual a 6, que lo hemos descartado porque está en un tramo decreciente. Y para Q igual a 18 es el punto en el cual coincide con los costes marginales. En este caso, los costes variables medios coinciden con el precio y todo el área amarilla sería el coste variable de producir 18 unidades.
porque lo calculamos como el producto de coste variable medio, que es 42, por Q, que es 18. Es el área del rectángulo. Por el mismo razonamiento que antes, tenemos que la altura de esta cantidad de 18 sobre la curva de costes totales medios nos da 170, que es el coste total medio, y la diferencia entre ambas curvas, la diferencia vertical entre la curva de coste total medio y coste variable medio, es el coste fijo medio, que multiplicado por la cantidad, que es la base, será el coste fijo, que es todo el área coloreada en naranja. La suma de ambas áreas coloreadas es el coste total de producir 18 unidades físicas del bien. Veamos a continuación cuánto es el ingreso total. El ingreso total es el precio de venta por el número de unidades vendidas. El precio es 42 y la cantidad vendida es 18, por lo tanto es el área del rectángulo que aparece dibujado con cuadrícula. Y ahora fijaros que la diferencia entre los ingresos, que es el área dibujada en cuadrícula, menos los costes totales, que es todo el área coloreada, ya sea la zona naranja más la zona amarilla, resulta que la diferencia coincide exactamente con la zona naranja. Por lo tanto, los beneficios son pérdidas por valor de los costes fijos, que es el área naranja. Pasamos a continuación al tercer apartado, en el que el precio de mercado es igual a 70. Si el precio es igual a 70, fijaros que estamos por encima del mínimo de explotación, que era 42, pero por debajo del óptimo de explotación, que hemos visto que era 150. Por lo tanto, en este tramo sabemos que el empresario va a obtener unos beneficios que son mayores que menos los costes fijos, pero son menores que cero. Es decir, va a tener pérdidas, pero van a ser asumibles, porque estas pérdidas van a ser más pequeñas en valor absoluto que los costes fijos. Por lo tanto, lo óptimo para este empresario va a ser producir. Vamos a verlo numéricamente. Si produce, nos vamos a la condición de primer orden, precio igual a coste marginal, el precio 70 igual al coste marginal, obtenemos de nuevo una ecuación de segundo grado, que al operar esta ecuación de segundo grado obtenemos dos raíces, Q igual a 4, Q igual a 20. La primera de ellas la descartamos porque estaría en el tramo decreciente, mientras que la segunda, Q igual a 20, estamos en el tramo creciente de los costes marginales y por lo tanto es con la que nos quedamos. El beneficio de producir esas 20 unidades tendremos que sería ingresos menos costes. Los ingresos, precio por cantidad, 70 unidades monetarias por 20 de cantidad, menos los costes totales de producir 20 unidades, que operando obtenemos que serían un beneficio negativo, es decir, unas pérdidas de 1.770,66 unidades monetarias. Los costes variables medios de producir 20 unidades físicas del bien, reemplazando en la ecuación de la curva de coste variable medio la cantidad de 20 y operando tenemos que el coste variable medio sería 43,33. Y los costes totales medios de producir esas 20 unidades físicas del bien, pues reemplazando en la expresión de la curva de costes totales medios y operando tenemos que el coste total medio sería 158,53. Esto en el caso de que el empresario decida producir. Pero si decide no producir, la cantidad producida entonces es 0 y el beneficio de no producir coincide con unas pérdidas que corresponden a los costes fijos, menos 2.304. Fijaros que en este caso, si comparamos las pérdidas si produce, serían menos 1.770, mientras que las pérdidas si no produce son menos 2.304. Obviamente, aunque ambos casos son pérdidas, al empresario le va a interesar más producir porque esas pérdidas son más pequeñas. Gráficamente tenemos este precio de 70, fijaros que está entre el mínimo de explotación y el óptimo de explotación, entre esos dos precios. Corta de nuevo el coste marginal en 2 puntos. Para la cantidad de 4 estamos en un tramo decreciente del coste marginal, por lo tanto descartamos porque no cumpliría ese punto la condición de segundo orden. Y el otro punto de corte con el coste marginal corresponde a la cantidad de 20, que es una cantidad que está entre la cantidad del mínimo de explotación y la cantidad del óptimo de explotación. Al trasladar esa cantidad a la curva de coste variable medio,
Su altura nos da cuál es el coste variable medio por unidad producida, que es 43,33. Luego, el área dibujada, coloreada en amarillo, corresponde con los costes variables de producir 20 unidades físicas del bien, ya que estamos multiplicando coste variable medio por cantidad. Es el área del rectángulo de base, cantidad y altura, coste variable medio. Si trasladamos la cantidad de 20 a la curva de costes totales medios, esa altura nos dice cuál es el coste total medio de producir 20 unidades. Cada unidad, el coste total medio de producirla son 158,53 unidades monetarias. La distancia entre el coste total medio y el coste variable medio es el coste fijo medio, que multiplicado por la base de ese rectángulo, que es la cantidad, 20, nos da exactamente el coste fijo de producción. La suma de ambas áreas coloreadas, naranja más amarillo, son los costes totales de producir 20 unidades físicas del bien. Veamos ahora cuáles son los ingresos. Los ingresos totales van a ser el precio por la cantidad. El precio es 70, la altura 70 de ese rectángulo y la base 20 unidades que vende. Por lo tanto, toda la zona que aparece cuadriculada correspondería con los ingresos, precio por cantidad. Fijaros que ahora al calcular el beneficio tenemos que las áreas coloreadas naranja más amarillo tienen signo negativo porque son costes, mientras que la área cuadriculada tiene signo positivo. Al solaparse ambas, fijaros que el beneficio nos va a seguir quedando negativo, pero el área solamente en el área naranja que no está cubierta por la parte de cuadrícula. Por lo tanto, en este caso, las pérdidas son menores en magnitud que los costes fijos y por ello al empresario le interesa producir. En el cuarto apartado nos dan otro precio que es el precio de 150, que ya os vais a fijar rápidamente en el gráfico, coincide exactamente con el precio que corresponde al óptimo de explotación. Y el óptimo de explotación habíamos dicho que es aquel punto en el cual el beneficio de producir a corto plazo se iguala a cero. Obviamente al empresario le va a interesar producir, lo óptimo va a ser producir, pero ¿cuánto? Pues si produce tenemos que acudir a la condición de primer orden, precio igual a coste marginal, sustituimos el precio por 150 y operando esta ecuación de segundo grado que nos da, tendríamos dos posibles soluciones, o bien Q igual a 0, que obviamente lo descartamos porque eso significaría no producir nada, o bien Q igual a 24, que además está en un tramo creciente de los costes marginales, tal como marca debe cumplirse la condición de segundo orden. Los beneficios, si produce esos 24 unidades físicas del bien, por definición sabemos que en el óptimo de explotación los beneficios tienen que ser cero, pero vamos a comprobarlo numéricamente. Para ello, en la expresión del beneficio, reemplazamos precio por 150 y cantidad por 24. Tenemos los ingresos menos los costes totales, que si operáis toda esa expresión, obtenéis que os tiene que salir el beneficio cero. Los costes variables medios que corresponden a la cantidad 24, lo calculamos reemplazando en la expresión de los costes variables medios la cantidad por 24, que operando nos da 54 unidades monetarias. Y los costes totales medios, de la misma manera, reemplazamos en la curva de costes totales medios la cantidad 24 y el coste total medio nos va a salir 150. Todo esto es si el empresario decide producir, que de hecho es lo óptimo para él. ¿Qué es lo que ocurre si por cualquier motivo decidiera no producir? Si decide no producir, Q es igual a 0 y en ese caso el beneficio de no producir es menos los costes fijos, menos 2.304. Fijaros que obviamente al empresario le interesa más tener un beneficio de 0 produciendo que no una pérdida de 2.304 unidades monetarias si no produce nada. Gráficamente, el precio de 150, que coincide con el precio del óptimo de explotación, hemos visto que una de las soluciones era Q igual a 0, pero ya hemos visto que no procede tomarla como solución factible. La otra solución es Q igual a 24, que coincide con el óptimo de explotación.
Para esa cantidad, el coste variable medio, trasladamos la cantidad a la curva de coste variable medio y la altura 54 nos está dando el coste variable medio de producir cada una de esas 24 unidades. Si multiplicamos el coste variable medio, la altura, por la base de ese rectángulo, que es 24, el número de unidades, el área amarilla, representa el coste variable de producir 24 unidades del bien. Para esa cantidad de 24, si la trasladamos a la curva de costes totales medios, en la cual coincide que está alcanzando su punto mínimo esa curva de costes totales medios, pues lo que ocurre es que coincide también con el precio y el coste total medio coincide con el precio justo en ese punto. La diferencia entre coste total medio y coste variable medio, ya hemos explicado, es el coste fijo medio, que al multiplicarlo por la base que es Q, coste fijo medio por Q, lo que nos da son los costes fijos, que es el área coloreada en naranja. El área naranja más el área amarilla son los costes totales de producir 24 unidades del bien. Veamos a continuación cuántos son los ingresos totales. Pues los ingresos totales van a ser precio por cantidad vendida. El precio es 150, la altura del rectángulo, y la base 24 unidades que vende. Por lo tanto, fijaros, todo el área cuadriculada correspondería con los ingresos totales. Y fijaros que en este caso se solapan exactamente las zonas del beneficio, de la parte negativa del beneficio, que son los costes, son las zonas coloreadas naranja más amarillo, se solapan exactamente con la parte positiva del beneficio, que son los ingresos, que es la parte cuadriculada. Y al solaparse exactamente la misma cuantía positiva y negativa, lo que nos da es que el beneficio es 0. Y ya en el último apartado tenemos que el precio es 330 unidades monetarias. Este precio está por encima del óptimo de explotación, lo cual quiere decir que va a obtener el empresario un beneficio positivo y, por lo tanto, obviamente, lo óptimo es producir para ese empresario. Si produce, para la condición de primer orden nos va a decir qué cantidad tiene que producir. Obtenemos de nuevo una ecuación de segundo grado que al reemplazarla y resolverla obtenemos dos posibles raíces, dos soluciones matemáticas, que tendríamos una solución es negativa y eso no tiene ningún sentido. De hecho, no tendríamos ni que considerarla, no tendría ni que aparecer en la transparencia, porque una cantidad nunca puede ser negativa. Y la otra solución matemática sí que tiene sentido económico, que es Q igual a 30 y que además está en el tramo creciente de los costes marginales. El beneficio, si produce esa cantidad de 30 unidades, tendríamos que es ingresos 330, precio por la cantidad por 30, menos los costes totales de producir esas 30 unidades físicas. Tenemos unos beneficios positivos de 4.896 unidades monetarias. Los costes variables que corresponden a producir esas 30 unidades monetarias los obtenemos reemplazando la curva de costes variables, la cantidad de 30. Y operando tenemos que el coste variable medio es 90. Y de la misma manera los costes totales medios tendríamos que son 166,88 unidades monetarias, es el coste total medio de producir cada una de esas 30 unidades del bien. Esto es en el caso de que decida producir, que, como repito, es lo óptimo para el empresario. Pero si decidiera no producir, su beneficio, el beneficio de producir Q igual a 0, tenemos que es menos 2.304. Y aquí sí que es todavía más claro que lo óptimo para el empresario es producir y obtener un beneficio positivo, que no producir y tener un beneficio negativo. Gráficamente tenemos el precio de 330. Por error en la transparencia aparece el número 22, tachadlo, es 330, que está muy por encima, como podéis observar, del precio correspondiente al óptimo de explotación, que era 150. Se corta con el coste marginal para la cantidad de 30 unidades físicas del bien. La altura al coste variable medio nos da que el coste variable medio es 90 para cada una de esas unidades producidas. Y el área marcada en amarillo nos indica cuál es el coste variable de producir esas 30 unidades. El coste total medio va a ser 166,80, la altura de la cantidad 30 sobre la curva de coste total medio.
La diferencia entre la curva de coste total medio y coste variable medio son los costes fijos medios, que multiplicados por la base del rectángulo, que es 30, ese área naranja, corresponde con los costes fijos. Y la suma del área naranja más el área amarilla son los costes totales de producir 30 unidades del bien. Si ahora multiplicamos precio por cantidad, obtendríamos los ingresos. Y tendríamos que sería el precio, que repito es 330, no 22 como aparece en el gráfico, 330 por la cantidad, que es 30, pues todo ese área cuadriculada serían los ingresos. Fijaros que ahora la parte positiva del beneficio, los ingresos, es un área mucho más grande que lo que suman las dos áreas negativas de costes variables y costes fijos. Por lo tanto, todo el área cuadriculada que tiene fondo blanco correspondería con los beneficios, que son 4.896 unidades monetarias.